Hola, soy Gabriela Ortigosa, escritora de más de 30 obras, entre originales, adaptaciones, versiones libres y películas. Y pues hoy estoy encantada de estar con ustedes. Yo entré a Televisa siendo cargacables, prácticamente estaba estudiando en la universidad, estudiando antropología, y fue de casualidad que entré gracias a Jesús Calzada. Y ahí poco a poco aprendí el mundo de la televisión, que es maravilloso, fui asistente de todo y de repente empecé a asistir a la coordinadora literaria, que es Dolores Ortega. Y cuando Lolita se fue, le dijo a Valentín Pimstein, que era el productor con el que trabajábamos, que pues yo podía acercarme a la literatura y a la coordinación y ocupar su puesto. Y ahí empecé a coordinar muchos proyectos para Pimstein y para Televisa. Y en algún momento el equipo de producción y de escritores de la novela de Simplemente María no estaba funcionando y estábamos ya con el tiempo de grabación encima. Y decidí hacer mi propia versión de los primeros capítulos y así fue como descubrí que pues tenía pues esa posibilidad y que me encantaba además y me apasionaba. O sea, siempre me apasionaron las historias. Como coordinadora literaria conocí muchas radionovelas, a Caridad Bravo Adams, a Yolanda Vargas Dulce, y me enamoré de cómo estas mujeres describían el amor y las relaciones y la esperanza. Y después pues tuve oportunidad de trabajar ya los guiones y para mí fue un mundo nuevo y así fue como me hice escritora. Pues yo creo que no hay una historia que me ha marcado, todas me han marcado porque han sido etapas diferentes de la vida. Simplemente María fue la primera, con Victoria Rufo fue mi estreno y teniendo a Valentín Pimstein como productor que era súper exigente. Después de la exigencia, cualquier cosa era trabajar en brazos, ¿no? Y después me fui a trabajar con Luis de Llano y fueron las novelas juveniles, musicales, las que me marcaron mucho, Alcanzar una estrella. Después pasé a trabajar con Angeli Nesma, hicimos novelas muy bonitas, Camila, Niña Amada Mía, de mucha pasión, muchas intrigas, muchos secretos. Y después empecé a trabajar la comedia con Angeli Nesma en Juan Querendón. Y después últimamente, las últimas novelas que hice, trabajé con Nacho Sada, hice Mi adorable maldición, Sin tu mirada, que eran novelas muy bonitas, con un tono de colorido y de producción que Nacho les da. Y pues todas ellas han marcado diferentes etapas de mi vida porque me enseñaron a pasar de la musical a la comedia, del melodrama clásico al melodrama alternativo y sobre todo buscando siempre darle a las protagonistas este papel de fortaleza, de decisión, de que las mujeres podemos salir adelante y esas protagonistas me dieron la oportunidad de enviar ese mensaje. Pues me pasa lo mismo porque cuando hago un proyecto me enamoro de ese personaje y cuando empiezo el otro me enamoro del otro personaje. Pero sin duda las mujeres, las protagónicas, han sido todas mis favoritas. Simplemente María obviamente es un ícono en la historia de las telenovelas y es una mujer, estoy hablando de una novela que el original es de los 70s, se demostró a sí misma que salía adelante sola, independientemente de las circunstancias. Y para mí este rasgo de las protagonistas ha sido constante en todas las protagonistas que yo he tenido la oportunidad de desarrollar. Así que no te puedo decir que una sea mi favorita. Cada uno me ha enseñado mucho. Y sobre todo me ha enseñado no tanto el personaje en sí, sino lo que ha costado hacer ese personaje. Meterme en la piel, por ejemplo, de Juan Querendón, que el original colombiano pues tenía otro tono y todo. Y aquí queríamos hacerlo un Juan que desde ese sentido también del respeto a la mujer no fuera un Juan irrespetuoso o ¿cómo te diré? Sucio en este sentido, sino más bien enamorado, más bien con esas ganas de conquistar a la mujer, de ganarse su respeto y su admiración. Y en eso basamos la construcción de ese personaje.
Entonces yo creo que cada uno me ha enseñado muchas cosas y ha sido un reto para mí ponerme en la piel de esos personajes. Pues depende de en qué estado te den la obra original, porque hay originales que he trabajado que son radionovelas, en donde son 10 páginas de radio, con mucha descripción y todo, y entonces tienes que empezar prácticamente de cero, desde crear los espacios, crear subtramas, ambientes, personajes, porque eran novelas muy chiquitas, de 50 capítulos. A veces te dan una novela ya hecha, como estaba Simplemente María, pero obviamente te encuentras con que hay bloques de capítulos enteros, de 40, 60, 100 capítulos en donde pues no pasan cosas y tú tienes que siempre hacer una adaptación poniéndote en el presente. Hoy, ¿qué ritmo exige la audiencia para que sucedan las cosas? ¿Qué lógica le das? Desde cómo antes hacías, ay, que la carta que no llega. Hoy pues no puedes hacer eso, hoy con una chat, un mensaje lo resuelves y adiós 40 capítulos. Entonces independientemente del formato que te den, guiones ya de televisión terminados o una radionovela o 3 cuartillas o la idea de un productor o de otra persona, pues tú tienes como adaptadora o haciendo una versión libre, volver a reestructurar prácticamente la historia, crear historias paralelas que aumenten los capítulos y sobre todo buscar pues una estructura que le permita al público involucrarse y quedarse intrigado al término de cada capítulo para que te vuelvan a aprender al otro día. Entonces también implica un grado de trabajo de estructura, de cómo ahora puedes contar una nueva historia. Yo siempre he sido que me den un poco de tiempo antes. Me gusta leer toda la historia. En cualquier formato que me lo den, radionovela, de guión de radio y televisión, una película, una idea, me gusta leer toda la información que haya y tener muy pensado a dónde quiero ir yo. ¿A dónde quiero llevar mis personajes? ¿Qué quiero que aprendan en este arco evolutivo de cada personaje? ¿Qué lección se van a dar ellos mismos y por lo tanto qué lección les van a dar al auditorio, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar o a involucionar? Porque hay personajes que van hacia el lado oscuro y hay personajes que van hacia el lado luminoso, ¿no? Entonces sí necesito tener como todas las alternativas pensadas. Y a partir de que ya tengo la trayectoria de los personajes y la trayectoria de la historia, voy creando puntos de quiebre importantes que van a ser los puntos de quiebre cada 20 capítulos, 40 capítulos, dependiendo si tu formato es de media hora o una hora. Y luego, a partir de esos puntos, pues ya tienes como puntos a donde vas a llegar cada determinado tiempo. Y entonces empiezas a crear puntos cada 10 capítulos, y luego puntos cada capítulo, y luego puntos cada corte a comercial. Y así vas creando tus puntos de quiebre desde pequeñitos hasta muy grandes, hasta el desenlace final, porque todo lo que construya sirve para llegar a ese desenlace. Yo entré a SOGEM porque empecé a trabajar como escritora y obviamente como escritora necesitas tener un respaldo y la sociedad nos dio ese respaldo porque te sientes cobijada en una sociedad en que se carga de cobrar tus regalías, de pelear por ti las cantidades que debemos de cobrar, de cómo solucionar los problemas de contratación, sin que tú tengas que estar estableciendo una relación a veces laboral con los productores o con las empresas con las que trabajas, y que a veces esos puntos son un poquito difíciles de conciliar. En cambio, con una sociedad que te respalda, es la sociedad la que de alguna manera ve estos aspectos y hace acuerdos con las empresas en donde todos estamos de alguna manera pues de acuerdo en los puntos a los que llega con estas empresas que nos benefician a ambos. Entonces, finalmente la sociedad para mí ha sido un poco una segunda casa,
Tuve la oportunidad de ser representante de mis compañeros de televisión en 2 ocasiones, trabajar en la escuela de SOGEM como profesora. Entonces, realmente tener una sociedad de escritores es para mí fundamental. Y la sociedad ha sido para mí eso, una segunda casa. SOGEM es una segunda casa en donde me siento respaldada, apoyada, y es el lugar donde un escritor puede acudir cuando tiene un problema. Para mí SOGEM es mi casa. Uno, que no sea ser famoso o tener una profesión que le va a dejar mucho dinero, porque puede ser que no sea cierto, no siempre es así. Que tenga mucha pasión por escribir, que esté dispuesto no solamente a desarrollar su talento, sino a tener disciplina, porque este es un trabajo de oficio. Tienes que escribir todos los días, investigar todos los días, informarte todos los días, mejorar todos los días, leer mucho. Es un trabajo de mucha disciplina si realmente quieres ser escritor, y también de mucha pasión, en donde te involucres con tus proyectos y te cases con esos proyectos y los desarrolles y pongas en ellos toda tu pasión. Eso le diría a los compañeros que quieren escribir, que pongan la pasión, su corazón entero en este trabajo, pero también pongan disciplina, oficio y paciencia. Pues gracias por compartir este video, por compartir conmigo pues parte de mi trayectoria. Espero que esta conversación les haya servido y con muchos deseos de volvernos a encontrar por acá. Gracias.